Las sorpresas generalmente son esencias de buenas películas, ¿sí o no? Las sorpresas en esta semana estábamos ahí con Anthony compartiendo una película y yo me acuerdo un momento que él dijo, yo pensé que ya iba a terminar y la película continuaba, ¿no? Y te sorprende a muchas veces las películas con la trama y todo eso. Y en estos domingos por la noche lo que nosotros hemos estado viendo es algunas sorpresas a través del texto que hemos visto en estos dos domingos que han pasado, sorpresas en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Unas sorpresas maravillosas, hermosas. Lo que pasa es que debemos recordar que las expectativas que los judíos estaban teniendo respecto al Mesías, estaban equivocadas y nuestro Señor Jesús, pues aprendíamos que Él los estaba redireccionando. Ellos tenían expectativas completamente diferentes. Ellos esperaban un Mesías diferente. Pero entonces, nuestro Señor Jesús, con su ministerio, comienza a cambiar esa mentalidad, a redireccionar esas expectativas. Entonces, hemos visto que todas esas sorpresas que de la semana pasada, de la semana antepasada, como que actúan como indicadores de la gran sorpresa de que las cosas no siempre parecen o son como lo que parecen, ¿no? Por ejemplo, usted ve al final, cuando nosotros vemos al término de cuando este mundo pase, al final vemos que las montañas van a ser removidas, dice los montes van a ser removidas, las estrellas del cielo caerán, es una manera figurativa de hablar de cómo es que las estrellas van a desaparecer seguramente, el sol va a dejar de brillar, el cielo y la tierra, dice, van a huir, los muertos van a resucitar y al final todos vamos a comparecer delante de nuestro Dios para ser juzgados. Este mundo está caminando y las personas no está avanzando, la historia de la humanidad está avanzando y muchos no se dan cuenta, tienen expectativas acerca de la vida, pero la sorpresa final va a ser de que nuestro Dios va a juzgar al final de los tiempos. Es más, nuestra declaración de fe lo dice claramente, que tendrá un lugar de solemne separación solemne. Aquellos que han creído en Cristo serán llevados al regazo de nuestro Señor, aquellos que han confiado plenamente en Él y aquellos que rechazaron su gracia, aquellos que rechazaron esa misericordia, ellos serán juzgados y condenados eternamente. Los impíos, así se les llama a aquellos que rechazan a Cristo, serán juzgados y luego a un castigo, irán a un castigo sin fin, pero los justos a un gozo sin fin. Y para que al final ese será el estado eterno de estos dos grupos. Los que han creído en Cristo y han aceptado esa gracia, han creído en el Señor, han nacido de nuevo, se han arrepentido de sus pecados, vivirán eternamente en gozo eterno con el Señor, y aquellos que rechazan de su gracia vivirán eternamente condenados en sufrimiento, el cual incluso es indescriptible. No lo podemos imaginar, aunque las Escrituras nos muestran figuras respecto de cómo va a ser. Así que sorpresas va a haber al final, así como hemos visto sorpresas en el ministerio de Cristo, y no va a ser las únicas que vemos. Constantemente nuestro Señor Jesús nos está sorprendiendo, pero veremos que los que se dirigen al cielo, pudiéramos decir, aquellos salvados, a veces no es que a veces, sino que no son visibles ante nuestros ojos. No hay un sello, una marca física que diga, este es creyente y este no es creyente. Entre los que estamos aquí sentados, no hay una marca que diga, este va al cielo, este es hijo de Dios, este tiene el sello del Espíritu Santo y este otro no. No hay una marca visible como una especie de tatuaje o un color especial que el Señor te pueda dar después de haber nacido de nuevo. No hay. ¿No es así? No sabemos. No es que los que van a ser salvos son guapos necesariamente, bonitos, ricos, inteligentes, poderosos, o de repente con el rostro sonriente, risueño constantemente, o los sanos, los que no se enferman, porque creen que el Señor pues les ha sanado de todas sus enfermedades, ni los más admirados, ni los más exitosos, ni nada de eso. Al final de cuentas no sabemos, ¿no es así? Tampoco podemos nosotros
pensar que aquellos entonces que son lo contrario, los más feos, los más mal vestidos, ellos van a ser condenados para siempre. No es así. Nosotros al final de cuentas no lo sabemos. Como iglesia, claro que para la membresía se estipula ciertos parámetros según los principios bíblicos, pero al final de cuentas la misma iglesia también es falible en reconocer quién es creyente y quién no es creyente. De manera general podemos, después de haber observado, decir, esta persona es creyente, pero al final de cuentas, ¿cómo lo sabemos? Pudiéramos llevarnos sorpresas. Al final, de Judas nadie sospechaba. Era de mucha confianza para ser tesorero, era de muchísima confianza. No estaban pensando de Judas, que él sería uno de los que le iba a traicionar. ¿No es así? Así que las personas al final de cuentas se llevarán más sorpresas. El ministerio de Cristo en la tierra, en esos 3 años que duró, estaba llena de sorpresas, pero no son las últimas. Van a haber muchísimos más, cuando el Señor venga y establezca su trono y juzgue cada una de nuestras acciones. Miren lo que dice el Proverbios capítulo 14, por favor, no lo busquen, no es necesario. Que hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es el camino a la muerte. Hay muchas personas que piensan que están caminando correctamente delante de Dios. Hay muchas personas que piensan que no son, que delante de Dios pues merecen el cielo, merecen la eternidad, merecen la aceptación de Dios. ¿Cuántos de ellos pudieran estar aquí? Y les decimos, ¿usted cree que va a ir al cielo? ¿Usted cree que el Señor le va a decir, entra al gozo de tu Señor? Tal vez muchos dirían sí, cuando tal vez no es así. No es así. Y necesitamos seguir observando la palabra de Dios para poder ver qué es lo que está ocurriendo en realidad en nuestras vidas y poder asegurarnos cada vez más de que el Señor está obrando en nosotros, porque cuando el Señor comienza su obra en uno de nosotros, Él nos dice que siempre la va a terminar. Pero ¿qué es lo que cuesta seguir al Señor? ¿Te cuesta algo? ¿Te cuesta servir al Señor algo? Sí, pastor, me ha costado subir 3 pisos a la municipalidad. ¿Eso es todo lo que te cuesta? ¿Te cuesta el hecho de venir a la iglesia y congregar y no estar en otro lugar disfrutando, tal vez viendo tu película, tu Netflix? ¿Qué es lo que te cuesta? Había un personaje llamado William, que era el poseedor de una herencia muy grande, muy enorme. Su padre quería con todo el corazón que después que este hombre vaya a la universidad, regrese y se dedique a los negocios, porque su padre era el adinerado y había amasado una fortuna inmensa. Este hombre ya estaba avanzado de edad y quería que su hijo se dedique entonces a continuar el legado familiar, de hacer crecer la familia con muchísimo dinero. Todo, el mismo dinero como que le estaba acariciando a este hombre para que pueda entregar su vida por completo a seguir haciendo crecer esa empresa, que dedique su vida a cuidar ese dinero y hacerla crecer, como que el dinero mismo lo estaba coqueteando a través de su papá, mostrándole, mira, todo esto es tuyo, mira, esto va a ser tuyo, tú debes estar encargado, aquí, si tú te encargas de esto, tu vida va a estar completamente solucionada. Eso era lo que quería su papá, quería que trabaje en ese negocio familiar. Pero lo que realmente entró al corazón de este personaje, de William, es que él anhelaba, él deseaba o los sueños que él tenía eran completamente peligrosos para su carne. Le fue muy tentativo el hecho de dedicarse al negocio familiar. Y al comenzar su vida, después de salir de la universidad, con mucho dinero y continuar con mucho dinero, con una empresa muy próspera. Pero ¿saben? Él eligió algo diferente. Y no eligió a la luz de cómo podría ser en ese momento su vida. O cómo podría ser su vida incluso en el tiempo que le quede de vida. Él tomó una decisión pensando en cómo será al final de los tiempos. Y entonces lo que él hizo fue entregar su vida por completo a la predicación del Evangelio a un pueblo muy lejano por el África, a predicarle a personas que él no conocía, dejando de lado todas
su herencia, su dinero. Él tomó la decisión de seguir al Señor pensando en cómo es que las cosas se van a ver al final de los tiempos. Yo te pregunto, ¿tú vives de esa manera? Las decisiones que tomas, las tomas pensando en cómo será al final, cuando el Señor te llame a pedir cuentas. William quería ir a proclamar el reino de Dios donde nunca antes se había anunciado, a un pueblo que nunca antes él había conocido. ¿Tú serías capaz de tomar ese tipo de decisión? Te pregunto. ¿Serías capaz de dejar tu comodidad? ¿Serías capaz de dejar tu familia? ¿Serías capaz de dejarlo todo por predicar el evangelio de Jesucristo a aquellos perdidos que incluso caminan rechazando constantemente a Cristo? ¿Estarías tú dispuesto a hacer eso? ¿Cuál sería tu respuesta en esta noche si se te presenta esa oportunidad? ¿O dinero y fama por el resto de tus días en la tierra? ¿O sufrimiento, pero por predicar el evangelio? Hermanos, en los días de nuestro Señor Jesús, la gente se enfrentó constantemente, el Señor Jesús los enfrentó a una elección, a que las personas que lo seguían, inclusive sus discípulos, tomen decisiones radicales, ya sea samaritanos, ya sea judíos, quienes estaban detrás de nuestro Señor Jesús, escuchándole y siguiéndole. Ellos tenían que tomar constantemente decisiones a quienes el Señor Jesús les estaba llevando a situaciones para que hagan eso. A las personas a lo largo de esas aldeas por donde nuestro Señor Jesús estaba caminando. Tenían que tomar decisiones. Si querían caminar con Jesús hacia Jerusalén, por ejemplo, en el caso de los discípulos, porque recuerden que ahora comenzamos a observar, comenzamos a ver cómo es que quiebra Jesús la historia y pone su mirada en Jerusalén, donde Él va a entrar y las cosas se van a poner cada vez peor. Los discípulos están comenzando a ver cierto hostigamiento y Jesús les muestra realmente lo que significa seguir a Cristo, y hemos visto las sorpresas las tres últimas sorpresas del texto anterior, la semana pasada, ¿no es así? Ahora Jesús los lleva una vez más a tomar decisiones. O seguirán caminando con Cristo rumbo a Jerusalén, donde las cosas se van a poner peor, o lo van a dejar, se van a alejar. Y eso es lo que nuestro pasaje del día de hoy muestra. Él claramente ya había mostrado claramente y les había dicho claramente que Él era el Mesías, Él es el Mesías, y que iba a ser rechazado por los líderes religiosos. Él les había dicho que incluso Él iba a ser traicionado por uno de sus propios discípulos. Él iba a ser asesinado y luego Él iba a resucitar. Lo iban a abandonar y luego Él iba a resucitar. Así que con cada paso que Jesús está dando en su ministerio, aquí Lucas nos lo muestra, Él se está acercando más a la cruz, pero conforme Él se va acercando a la cruz, Él está dejando bien claro qué es lo que significa seguirlo, porque jamás Jesús ha pintado una mentira para poder atraerlos. Jamás les ha enseñado a sus discípulos y a la gente, nunca les ha vendido un evangelio completamente diferente al que realmente es. Siempre les puso ¿cómo se le dice sobre la mesa? Las cartas sobre la mesa. Siempre les puso bien claro las cosas sobre la mesa. ¿Para qué? Para que no se encuentren al final con una sorpresa desagradable. Vaya conmigo, por favor, a Lucas 9, versículo 51 en adelante. Y cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Él iba rumbo a Jerusalén, recuerde usted. ¿Ve? Viendo esto, sus discípulos, 54, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois,
porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre, y se refiere a él, no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No es apto para el reino de Dios. Esa es la porción del texto que vamos a llevar hoy. Generalmente en la iglesia estoy predicando a partir de las 8 en punto. Ahorita no sé en qué momento prediqué, así que ya me perdí y me tienen que calcular el tiempo, ¿sí? Tienen que calcular el tiempo. Son 8:43. Yo deseo que al considerar estos pasajes que tenemos aquí enfrente, del relato de Lucas acerca de nuestro Señor Jesús, usted pueda entender un poco más acerca del juicio que está por venir. Eso incluso lo continuaremos la próxima semana, del gozo venidero, del gozo eterno del cielo, y que nos ayude a ti y a mí a tomar decisiones verdaderas a la luz de la realidad final que inevitablemente llegará. Y lo primero que quisiera ver en el versículo 51 es que rechazar a Jesús puede parecer en realidad de poca importancia ahora en la tierra. Escuchen, rechazar a Jesús puede parecer ahora de poca importancia aquí. Y claro, ¿cuántas veces muchos lo han hecho? ¿No te ha pasado nada o sí? ¿Cuántas veces le has pedido a alguien que venga a la iglesia? Vamos a la iglesia porque estás deseoso tal vez de que su vida pueda venir a los pies del Señor en arrepentimiento y fe, y uno más sea para Cristo, ¿no? Pero de manera tan grosera tal vez pudo haberte rechazado y decir: no, yo me quedo en mi casa, no voy a la iglesia. Muchos hipócritas: ¿para qué voy a ir? Y además a mí me gusta tomar mis aguas, me gusta bailar. No, para mí no. Jesús ahí que se quede y yo estoy bien acá. ¿Alguien pudo alguna vez haberle dicho así tal vez? O algo semejante. Y si te das cuenta, acto seguido, tal vez al día siguiente, se gana un premio especial, le ascienden en el trabajo, se compra un carro, tiene un trabajo mucho mejor y comienza a prosperar mucho más que tú. ¿Te das cuenta? Rechazar a Jesús en estos tiempos pareciera que no es de poca importancia. Pareciera, solo pareciera. Aquí estamos en un punto de inflexión en el Evangelio de Lucas. Los años de preparación de Cristo ya han terminado. Eso ha sido en el norte de Israel, ahí por Galilea, cuando él estaba caminando, transitando y estaba en su tiempo de no popularidad. No lo conocían mucho y comenzó a hacerse conocido. Y ahora con el versículo 51, Jesús comienza su viaje a Jerusalén. ¿A qué va a ir a Jerusalén? Creo que todos lo saben. A ser crucificado, ¿no es así? Recuerden, Jerusalén había sido el lugar de grandes reyes, hogar de reyes, pero muchos reyes injustos, idólatras. El templo en Jerusalén había sido el lugar de la más vil hipocresía religiosa. Estaban usando el templo para lucrar los religiosos. Los líderes religiosos usaban el templo para vivir de una manera grosera, escandalosa. No les estaba importando la espiritualidad del pueblo, en el sentido de que la espiritualidad significa acercarnos a Dios, acercarse a Dios. A ellos no les estaba importando eso. Ellos solamente querían dinero, más dinero, y seguir siendo ellos los ejemplos de virtud, los ejemplos de misericordia, los ejemplos de hijo de Dios. Allí en Jerusalén los profetas, usted debe recordar, habían sido asesinados en muchas veces, y los piadosos también habían sido muertos, habían sido ejecutados. Ahí, a esa ciudad, a Jerusalén, estaba dirigiéndose nuestro Señor Jesús. Así que Jesús sabe lo que significa personalmente para un justo ir a Jerusalén. Significa que ahí lo van a matar porque los religiosos
al enterarse que hay alguien que realmente está viviendo para el Señor, eso no va a seguir, no va a ser de mucho agrado. Un paréntesis. Espero que eso no esté ocurriendo aquí en la iglesia. Que cuando veamos a alguien que está naciendo, que está comenzando la vida cristiana o está regresando en el Señor, alguien pueda decir, a ver cuánto le duele. Yo estoy completamente seguro que quien haga eso, puedo equivocarme, pero estoy casi seguro que quien haga eso o haya dicho eso no es creyente. Necesita arrepentirse. No puede ocurrir que nosotros no nos gocemos y nos alegremos cuando un pecador vuelve al Señor o cuando alguien, un pecador que nunca conoció a Cristo, se arrepienta y comience su caminar con Él. Espero que la iglesia tenga ese corazón de que cuando vea a alguien apasionado buscando al Señor, más bien apoyarlo, más bien ahí estar orando por ellos. Bueno, en Jerusalén estaba ocurriendo que aquellos que estaban buscando devotamente al Señor constantemente los mataban, los asesinaban, profetas muertos, piadosos asesinados. Es ahí a donde nuestro Señor Jesús estaba dirigiéndose. Él sabe lo que significa eso. Y es interesante que Lucas comienza aquí en el versículo 51 expresando esto como una especie de punto de inflexión hacia lo que Cristo le iba a suceder más adelante, que iba a ser apresado e iba a morir. Y esa es una referencia a la ascensión cuando se acercaba el día en el que él iba a ser levantado. No, ya se acercaba la hora, ya se estaba acercando. Pero Jesús acababa de decir en los versículos 22, ¿se acuerdan en la semana pasada y en el 44? Lo que él esperaba. Él sabía muy bien lo que iba a ocurrir. En el versículo 22 él dijo que el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y que tenía que ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas e iba a ser muerto, lo iban a matar y luego al tercer día iba a resucitar. Él sabía muy bien lo que iba a ocurrir. En el versículo 44 también vimos, en el del capítulo 9, que el Hijo del Hombre está a punto de ser entregado en manos de los hombres, dice él. Él sabe muy bien lo que le va a ocurrir cuando vaya a Jerusalén. Pero aún así él ha tomado la decisión, él está encaminado, sigue su curso, sigue su peregrinaje. Y todo el caminar de nuestro Señor Jesús, toda esa ascensión hacia Jerusalén, se convierte como una especie de parábola viviente. Nuestro Señor Jesús como que es una parábola viviente ahí. Cuando Él explica los deberes y privilegios de seguirlo a Él. Los deberes y privilegios que significan seguir como discípulos de Cristo. Y sus discípulos están escuchando claramente. Ya les había dicho, voy a sufrir y ustedes también lo van a hacer. Y ahora cuando Él va a caminar, los discípulos van a experimentar todo ello. Y lo que vemos aquí es que Jesús es rechazado. Es increíble, ¿no? Lucas muestra ese punto de inflexión después de la preparación ministerial o la preparación de nuestro Señor Jesús en su ministerio en ese primer año, y ahora Jesús comienza a Jerusalén y lo primero que ocurre es rechazo. No, hermano, no pienses que el evangelio va a ser así de fácil aceptado. Los corazones de los hombres están totalmente desviados. Tu corazón y mi corazón, ¿cuántas veces en el pasado ha estado así? No queríamos saber nada de él. Y ahora Jesús, que comienza su ascensión hacia Jerusalén, es obvio que va a encontrar rechazo. Ahora ellos, recuerden, ellos habían estado por Galilea, por el norte de Israel, estaban por zonas alejadas a Jerusalén. Ahora ellos están yendo a Jerusalén. Jesús está encaminado hacia allá. Y en esa ruta directa que él iba a atravesar, él se iba a pasar sí o sí por Samaria y pasa por Samaria. Él se detiene en ese pueblo y entonces lo que ocurre es que Jesús es rechazado juntamente con sus discípulos. Eso es lo que vemos en el texto del día de hoy. Esa aldea estaba poblada por samaritanos, personas que estos samaritanos eran personas descendientes de matrimonios mixtos en los tiempos cuando el reino del norte pues había sido llevado a exilio, y entonces cuando fueron llevados al exilio, al pueblo de Israel se le prohibía casarse con personas que no eran judías, pues estos no respetaron ello y se casaron con muchos otros pueblos paganos
Y entonces ellos se habían acostumbrado tenían un culto no conforme a la tradición que Moisés había ordenado, sino que ellos habían creado otro culto, mezclando el culto judío con el culto pagano. Eso eran los samaritanos. Eso eran ellos. Así que en este viaje que nuestro Señor Jesús está andando, está andando de pie hacia Jerusalén, ellos se detienen y Santiago y Juan encuentran este primer pueblo ahí, cerca de Galilea, poblado por samaritanos. Y entonces Juan y Santiago descubren que son rechazados. ¿Y saben qué es lo que ocurre con Juan y Santiago? Estos no aceptaron con beneplácito, con alegría, el ser rechazados. Algo que tú y yo sí debiéramos hacer, hermano. No significa que tú te portes de una manera tosca, fea, y vayas y oye, arrepiéntete, y digas, oye, cállate, así no se habla, me han rechazado por Cristo. No, esa no es la manera, ¿no? Si predicas el evangelio fielmente, y si aún así vives incluso piadosamente, y aún así te rechacen, el Señor Jesús nos llama a tener gozo, porque estamos haciendo lo correcto. Aquí estos hombres, discípulos de Cristo, son rechazados y ellos no lo reciben con alegría, o al menos no lo reciben con un corazón en paz. ¿Y qué es lo que hacen? Vea usted en el texto. Le sugieren a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consumiera? Estos hombres estaban haciendo honor a su nombre, ¿no? Hijos del trueno se les había llamado a ellos, los Boanerges, hijos del trueno. Pero usted ve que en el versículo 55 Jesús los reprende. ¿Y por qué Jesús los reprende? Hermanos, algo que tú no tienes que hacer con tus hijos es obligarles, sin antes vivirles, obligarles a que sirvan al Señor. Y después, te voy a meter golpes si no vas a la iglesia. No, no es la manera. No es la manera. No significa que los hijos deban hacer lo que les da la gana y no venir a la iglesia. Mientras vivan en nuestras casas, ellos deben honrar las decisiones que nosotros tomamos. Deben venir a la iglesia. Deben venir a la iglesia. Deben hacerlo. Lo que sí nos toca hacer es que cuando vemos el rechazo de nuestros hijos a Cristo, lo que tenemos que hacer es llorar y dolernos, porque se están poniendo en una situación completamente peligrosa. ¿Cuántas veces nuestra familia rechaza a Cristo? Aquí lo que encontramos, mis amados hermanos, es que estaban estos habitantes de Samaria, estaban rechazando abiertamente a nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué en vez de que caiga fuego sobre ellos y sean consumidos, Jesús no los reprende? Preguntémonos un poco, ¿por qué Jesús no los reprende? Primero, creo que hay algunas razones que podemos obtener conociendo el carácter de nuestro Señor Jesús. Primero, Jesús fue tolerante y bondadoso. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Él fue tolerante y bondadoso. Era tolerante y bondadoso con los samaritanos, quienes tenían un culto completamente diferente al que Dios había ordenado para el pueblo de Israel. Sus ancestros no habían respetado el que debían casarse solamente entre judíos para no mezclar la adoración con otros dioses. No, pero nuestro Señor Jesús sí era tolerante con él. Así como lo había sido con Santiago, así como lo había sido con Juan. Aunque eso parece a Juan y a Santiago, parece que no se están dando cuenta. No se están dando cuenta de esta realidad. Ellos están enojados porque hay otros que rechazan a Cristo y ellos no se acuerdan cómo ellos también lo rechazaban. Es más, todavía ni siquiera entienden por completo. Ellos no se dan cuenta que el Señor Jesús está siendo bondadoso con ellos, así como también Él está siendo bondadoso con Santiago y con Juan. Santiago y Juan parece que estaban actuando como
lo que generalmente actuamos nosotros, ¿no? Pensando en nuestra propia justicia. Como si ese fuego del cielo que debe descender sobre aquellos que rechazan a Cristo solamente debiera ser sobre ellos y no sobre nosotros. ¿Usted camina de esa manera? ¿Usted piensa que por venir a la iglesia usted está en mejor posición delante de Dios, de aquellos que todavía no aceptan a Cristo? Bueno, claro que sabemos que al haber sido nacidos de nuevo, nuestra posición ha cambiado drásticamente, pero estoy hablando en el sentido de que ¿tienes tu mejor posición con tus méritos por haber venido a la iglesia? Si te das cuenta, ninguna. Y Santiago y Juan no estaban notando la misericordia de Cristo, que también él había mostrado y estaba mostrando sobre ellos. ¿Se da cuenta? Y parece esto algo repetitivo en la historia de la humanidad, inclusive entre cristianos. La religión respetable, que siempre es popular, siempre está pensando en que al ser religiosos tú estás en un estado superior a los demás. Y eso es algo que nosotros no debemos creer. No somos superiores a los que están abajo, hermanos. Seguramente ahora hay cómicos ambulantes que tienen más circunstantes que nosotros mismos. Pero ¿somos mejores que ellos? ¿O solamente es la gracia de nuestro Dios la que nos ha visitado y que por eso estamos aquí presentes? ¿Ve? La religión te lleva a pensar eso. Por el hecho de ser creyente, por el hecho de venir a la iglesia, tú eres mejor que los demás. Y eso no es correcto. Pensamos que por el hecho de haber venido a los pies de Cristo merecemos cosas mejores que los demás y a los demás que el fuego los aplaste, ¿no? Como cuando, Señor, que caiga fuego en Playa Tingo el día de mañana y el día de hoy. En vez de orar tal vez por ellos, para que el Señor les conceda arrepentimiento y no sigan sus propios caminos. Y Juan y Santiago no estaban entendiendo eso. Pero Jesús enseñó misericordia. Bendice a los que te maldicen. Eso es lo que Jesús ya había enseñado. Pero estos hombres están queriendo que por el rechazo que han dado, este pueblo sean consumidos. Pero otra razón por la cual Jesús no los reprendió es porque simplemente no era el momento adecuado para hacer caer un juicio final tan visible. No era el momento. Y eso es algo que tienes que entender también con tu familia. De nada te sirve repetirle constantemente y enojados a tu familia: busca al Señor, qué barbaridad, tú eres un pecador. De nada te sirve. Porque al final, a veces seguirán rechazándolo. Y tienes que entender que todavía, tal vez, para él o para las personas, no es adecuado que el Señor haga caer su juicio de manera visible. No te olvides que un día sí caerá, y eso es algo que también debes hacerle entender, pero siempre con amor. No era el momento para que ellos vayan y comiencen a hablar palabras de maldición sobre aquellos que estaban rechazando. No, no es así. Ellos habían entendido mal. Todo aquel que rechace a Cristo en este momento debe ser consumido, olvidándose una vez más que la misericordia de Dios todavía está ahí, que tenemos un Dios paciente, lento para la ira. No era el tiempo adecuado para que su juicio llegue. Llegará un momento al final de los tiempos. Y Jesús todavía en su primera venida no había venido a ejecutar ese juicio final. Recuerden que él había dicho: yo no vine para condenar al mundo, yo he venido para salvarlo. Tenemos que tener eso en cuenta, mis amados hermanos. Tenemos que tomar eso en cuenta. Ahora, pero también necesitamos preguntarnos: ¿crees tú, amigo, amiga, que necesitas salvarte de algo? ¿Has llegado a pensar en tu mente que realmente si necesitas tú ser salvado de algo? ¿Piensas en eso? Si tú le preguntas afuera a la gente:
¿Crees tú que necesitas ser salvado? La gente te va a decir, ¿de qué? Pero está bien, los de afuera se puede entender. ¿Usted necesita ser salvado? ¿Crees que necesitas salvarte? ¿De ti mismo tal vez? ¿De las malas circunstancias? ¿De las muchas personas tal vez que están queriendo hacerte daño? La Biblia muestra que del principal ser de quien debes tú ser salvado es el mismísimo Dios. Eso es lo que la Biblia muestra. Que un día Él ejecutará su juicio. Y si tú no te has arrepentido, no habrá nadie que te pueda salvar. ¿Y por qué debes tú ser salvado de Dios? Esa es la condición de cada ser humano en este planeta. Tienes que ser salvado de Dios. ¿Por qué? La razón de esto es porque nuestro Dios es bueno, pero ninguno de nosotros lo es. Él es bueno y Dios realmente mostrará una justicia justa, una justicia buena que no va a depender de si eres bueno o si eres rico o eres pobre o si tienes buenas obras o malas obras. No, realmente la justicia de Dios implica que Él va a hacer lo justo, lo recto, con siempre. Y en medio de su juicio, ningún ser humano quedará de pie. Él al universo le muestra su bondad completa al ser también justo y bueno. Y eso es una mala noticia para nosotros, porque Él es bueno, pero nosotros no lo somos. Debido a que Él es increíblemente bueno, también Él ha enviado a su mismísimo Hijo a morir por cada uno de nosotros, para vivir una vida perfecta. Cristo vino a vivir una vida perfecta, digna de confianza ante su Padre, santa, y luego fue a morir a una cruz, para que todos aquellos que confíen en Él sean perdonados sus pecados y escapen de la justicia de Dios, de la ira de Dios, de la ira justa de Dios, de las demandas de justicia de nuestro Dios. La Biblia muestra que la vida de Jesús y su sacrificio satisfizo completamente las demandas santas del Padre que tú no podías cumplir. Y confiando en Él, nosotros podemos estar en una posición ahora justa delante de Dios, una posición buena delante de Dios. Pero aquellos que rechazan su gracia, ellos no. Aquellos que rechazan el amor y la misericordia, a ellos les espera, si esto continúa hasta el final, a ellos les espera una muerte eterna. Pero no ganamos nada obligándole a la gente a venir a Cristo. Nuestro trabajo es predicarle. Predica a tu familia, predica a todos los que tú puedas. Háblales, víveles el evangelio, pero no los obligues. Solo predica, solo háblales, solo víveles. Y que siempre sea hecho esto con amor. Que siempre sea hecho con amor. Enséñales que Dios sacrificó a su propio Hijo y luego lo resucitó de entre los muertos para dar vida eterna a todo aquel que en Él cree. Eso tenemos que enseñarles, pero no les obligues. Ahora, con esto no estoy diciendo acá a algunos hijos que, ya ves, papá, mamá, no me obligues a venir a la iglesia. No, espérate, mientras vivas en casa, tú estás obligado a honrar a tus padres, a obedecer a lo que ellos han determinado. Eso tiene que ocurrir. Eso tiene que ocurrir. Pero este no es el momento en el que el Señor Jesús va a mostrar, para este momento en la historia que estamos leyendo, no es el momento en el que el Señor Jesús va a mostrar su ira por completo. No es el momento. Jesús ofrece todavía su misericordia. Él iría a la cruz, moriría y ese mensaje también llegaría a los samaritanos y seguramente muchos de ellos se salvarían. Pero Juan y Santiago no entendían eso. Ellos querían la muerte instantánea de todos aquellos que rechazan a Cristo. Aquí constantemente denunciamos las falsas enseñanzas. ¿No es así? De los predicadores famosos. Pero yo te pregunto, ¿oras por ellos? Déjame decirte que yo sí oro por Guillermo Maldonado. Sé que está completamente desviado, pero oro por él. Que el Señor lo pueda salvar. Que el Señor con su gracia lo pueda visitar y lo pueda llevar a nacer de nuevo. ¿Ora usted por Cash Luna?
solamente criticamos sus mensajes, criticamos cómo llevan a muchos a la condenación. No, tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar porque también son almas, son personas, son seres que están llevando incluso a su familia a condenación. Y tú y yo, por la misericordia que Él nos ha mostrado, tenemos que mostrar misericordia también hacia ellos, orando por ellos y no solamente denunciando sus falsas enseñanzas. Jesús es misericordioso. Y tú no sabes, tu ira es lenta. ¿Hasta cuándo se mostrará para esa persona? No lo sabemos. Ese momento, cuando Jesús está pasando con sus discípulos para ese pueblo, era un momento especial, era el momento especial para ese pueblo. Y el momento especial para en ese momento se fue. ¿Cuántos de ellos seguramente luego se perdieron y murieron y nunca llegaron a salvación? Esa es la otra cara de la moneda. Es cierto, no obligues a tus hijos, pero tus hijos tienen que saber que su rechazo, aunque por el momento parece que no hay mucha importancia por rechazar a Cristo, si continúas en ello, tarde o temprano, te llegará el juicio. Tarde o temprano. Y claro, tus padres quieren que tú no llegues hasta ese punto. Ahora, notemos en el versículo 56, ¿no? Es como los gadarenos ahí que hemos visto la semana pasada, ¿no? Jesús aceptó su rechazo, sí, no hay problema. Jesús dijo que no era el momento de hacer descender el fuego, tranquilo, ¿no? Pero eso no significa que no haya juicio en ese momento. Y puede ser que el juicio sea que Jesús los deje en ese estado. Y eso es algo que tú, hijo o familiar de alguien que está comprometido con el Evangelio y que constantemente te llama a comunión con el Señor, debes entender que muchas veces el juicio de Dios en este momento se manifiesta en la manera en la que Él te deja en tu estado en el que estás. Yo te pregunto, analiza tu vida. ¿Tu vida ha cambiado desde que escuchas el Evangelio? ¿O tu vida está en el mismo estado detenido ahí, como un vehículo sin gasolina? Detenido, sin avanzar. Si tu vida está ahí, pudiera ser que el juicio de Dios está sobre tu vida, dejándote en el sentido de que Cristo, a través de tu familia, a través de la iglesia, está pasando por tu vida, con sus mensajes, con su predicación, con su palabra, y tú continúas en el mismo estado, y Jesús solamente esté pasando por ahí y te esté dejando en ese estado. Aquí Jesús no ejecutó el juicio en el momento. Aquí Jesús se fue y para muchos eso fue el juicio. Porque estoy seguro que muchos, al final, aunque Cristo haya resucitado, seguro muchos murieron antes de que Jesús resucite. Seguramente murieron antes de que el Evangelio les llegue. Y el juicio de Dios fue dejarlos en el estado. ¿Cuál es tu estado en este momento? Vean ustedes, es un juicio silencioso y sutil el que estaba ocurriendo cuando Jesús dice, no, que no descienda fuego, déjalo, déjenlo. Es un juicio sutil y silencioso. ¿Será que eso está ocurriendo para con tu vida? ¿Será el hecho de que tantas veces te hablan y te prediquen el Evangelio y tú no te mueves? ¿Será que Jesús te está dejando ahí de lado? Eso sería terrible. Eso sería muy, pero muy terrible. Estás harto de que ese pariente evangélico te esté hablando del Evangelio de Cristo, del juicio de Dios sobre ti. Tal vez ese familiar comience a ya no hacerlo y tal vez pueda ser, es la manera de Dios mostrarte su juicio silencioso al abandonarte en el mismo estado en el que estás. Seguramente tendrás años de paz todavía en este mundo, tal vez de buena economía, de buena salud, pero déjame decirte que el juicio de Dios pudiera haber comenzado en ti y no hay ningún cambio en tu vida. ¿Por qué? Porque no eres inmortal. No, no lo eres. Tal vez estés pensando, pero solamente tengo unos pequeños pecados, yo no soy tan terrible. Yo no sé si alguien ha leído las cartas del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Miren lo que dice, el demonio mayor
que le dice a un demonio súbdito. Se los voy a leer. Escuchen, ¿eh? Si es Luis, es increíble. Él dice, dirás que estos son pecados muy pequeños. Le está diciendo a un demonio de bajo rango que vaya y la manera de capturar a la gente para llevarlos a condenación y no busquen a Dios, alejarlos de la luz, es decirles, dirás a estos que son pecados muy pequeños. Y sin duda, como todos los jóvenes tentadores, estás ansioso por poder denunciar una maldad espectacular. Pero recuerda, lo único que importa es hasta qué punto separas al hombre del enemigo, o sea, de Dios. Eso es lo que importa, dice. Lo importante, le dice en esta novela de C.S. Lewis, le dice Satanás a un demonio menor, le dice, lo importante es que separemos al hombre del enemigo, enseñándole que los pecados son pecados pequeños, no son grandes, que el estado en el que están caminando están bien. No hay necesidad de que puedan continuar, avanzar a mejor comunión. No, no necesitan. Es más, pueden venir a la iglesia, sentarse y tocar y cantar y lo que sea, mientras no se acerquen más al enemigo, no hay ningún problema. No importa cuán pequeños sean los pecados, sigue diciendo el diablo a un diablo menor, o a su sobrino, un diablo menor, o un demonio menor, siempre y cuando su efecto acumulativo sea alejar al hombre de la luz y llevarlo a la nada. No, no denuncies sus pecados pequeñitos, no, solo déjales que se acumulen. De hecho, sigue diciendo más adelante, el camino más seguro hacia el infierno es el gradual, la pendiente suave bajo los pies, sin giros bruscos, sin hábitos, sin señales. Enséñales que están yendo, aunque están descendiendo al infierno, lo están haciendo sin mucho estorbo, tranquilos, en pausa, pero igual están descendiendo. Satanás le dice eso a su sobrino. Es una novela. Pero Luis, de manera excelente, muestra cómo es que las personas piensan que sus pequeños pecados no van a ser tomados en cuenta. Al parecer ese fue el pensamiento de esta aldea samaritana, que vio a Jesús, lo rechazó, vieron que no necesitaban arrepentimiento, vieron que no necesitaban seguir a Cristo, lo rechazaron y Jesús cumplió silenciosamente con sus deseos. Se alejó de ellos, dejándolos en sus pecados, y caminó hacia la siguiente aldea. Un juicio silencioso. No vaya a ser que el juicio silencioso esté sobre tu vida. No vaya a ser que eso esté ocurriendo. Claro, tú como creyente ora por tus amigos, ten misericordia por ellos. Pero no olvides que cuando estés dejando de hacerlo, no vaya a ser que el Señor esté abandonando. Yo recuerdo una vez que Luz decía, es muy importante orar por los hijos hasta el final. Eso es algo que no solamente tenemos que hacer por los hijos, sino por los amigos y los otros familiares. Hasta el final, hasta el final. Pero sabes, es increíble las ironías que nos muestra la gracia de nuestro Señor en Santiago y Juan. Ellos están invocando fuego del cielo que desciende y consuma a estos hombres, a estas aldeas samaritanas. Pero si usted continúa leyendo a Lucas en el libro de Hechos también fue escrito por Lucas, ¿sabes quién está predicando en las aldeas samaritanas ahora? Juan está predicando el evangelio. Este Juan que había pasado por aldeas samaritanas y cuando lo rechazaron, dijo, Señor, que descienda fuego. Ahora, más adelante, cuando Cristo ya ascendió y este Juan entendió el mensaje, ahora va a las aldeas samaritanas y no está proclamando el juicio de Dios sobre ellos, sino les está predicando el precioso evangelio. Ahora Juan ha entendido muy bien que la manera de llegar a las personas es seguir predicándoles y tener paciencia y tener amor. Juan sabía que era el rechazo y aún así fue a las aldeas samaritanas. Ahora, yo sé que como iglesia, nosotros, como iglesia aquí en Tingo María, conocemos un tanto el rechazo. ¿Cómo es que nos acusan?
Aquellas personas que de repente no conocen las escrituras, no conocen la historia de las iglesias, ¿cómo es que nos acusan? No, ahí le atan al Espíritu Santo, ahí no le dejan al Espíritu Santo mover. Locuras, ¿no? Bueno, tengamos paciencia con ellos. Están ignorando muchas cosas. Pero escuchen, rechazar a Jesús, ahora lo sabemos, puede parecer de poca importancia en estos tiempos. Muchos lo hacen y están prosperando. Pero piense que al final, pues, si no se arrepienten, terminarán en condenación. Por último, una lección más en este pasaje, seguir a Jesús cuesta. Mira el versículo 57, por favor. Mira el versículo 57. Tal vez los samaritanos de esa época no se dieron cuenta de la decisión que estaban tomando al rechazar a Jesús. Pero para algunos otros en el camino que consideraron seguir a Jesús, Jesús les dejó bien claro que la decisión de seguir a Cristo les iba a costar muchísimo. Versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En estos, hermanos, en estos pocos versículos, Jesús expone lo que iba a costar seguirlo, lo que a los discípulos les iba a costar seguir a nuestro Señor Jesús. Y lo que básicamente Jesús está enseñando es que para seguirlo tenemos que priorizarlo a Él por encima de todo lo demás. Eso es lo que está mostrando. Seguir a Jesús significa que tu máxima prioridad es ¿quién? ¿Es quién? Jesús. Y Jesús lo muestra aquí con algunos ejemplos. Lo primero en el versículo 57, cuando este hombre dice, ¿no? Yo te voy a seguir, ¿no? Donde tú quieras que yo vaya, yo te voy a seguir. Luego en el versículo 58, nosotros vemos que dice el texto, y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El sacrificio de seguir a Cristo va a tener consecuencias extrañas, raras. Jesús usa un título para él, el Hijo del Hombre, ahí en el versículo 58, ¿no? Y dice, no, yo no tengo dónde reclinar la cabeza, y los que le seguirían serían igual. Hermanos, Jesús no estaba deseando que sus discípulos sean baratos. Jesús no estaba deseando que sus discípulos sean comprados de manera tan barata, con céntimos, diciéndoles, sígueme y las cosas se te van a poner todo bien. ¿Cuántas veces escuchamos, no? Pastor, desde que sigo al Señor las cosas se me han puesto difíciles. Mis amigos me abandonaron, mi familia me abandona, mis compañeros, los que quiero, mi chica, mi chico, todos me abandonan. ¿No? Jesús nunca enseñó que seguirlo te traería una vida de comodidad en esta tierra. Jesús les enseñó claramente, el seguirlo costaría muchísimo. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Ayer hubo un concierto, ¿no? En Tingo María, de un grupo, Miel San Marcos. Yo no estuve dispuesto a pagar 220 soles para ir. No estuve dispuesto. ¿No? Si me lo pagaban, yo iba, ¿no? O si hubiera tenido y no me hubiera costado mucho de repente, yo iba, ¿no? Así dije, ¿no? No porque creo que ellos están en lo correcto, sino que como alguien que le gusta la música, pues, a escuchar un buen soleo. En Tingo María no hay mucho de eso, ¿no? Una buena batería de repente, ¿no?
Pero yo no estaba dispuesto a pagar eso. ¿Tú estás dispuesto a pagar el costo de seguir a Cristo? Déjame decirte, no es barato. Cuesta. No es dinero. No es que aquí en la iglesia te estamos pidiendo dinero para que sigas a Cristo. No, no estamos hablando de eso. Seguir a Cristo no es barato. No es que sigues a Cristo y todos los caminos se te van a abrir. No, 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 no. Eso lo puedes escuchar en otras iglesias donde te dicen solamente tienes que buscarlo, buscarlo y todo se va a solucionar. No, tal vez el hecho de que busques a Cristo ocurra que nada se solucione en tu vida. Puede ocurrir eso. Y Jesús claramente lo está mostrando. No está queriendo que vengas a ser su discípulo falso, interesado. Él está queriendo que lo busques de verdad porque lo has encontrado a Él como tu tesoro, como tu mayor tesoro. Y luego el otro ejemplo en el versículo 59, ¿no? Cuando este hombre le pide, deja que primero entierre a mi padre. No está diciendo que de verdad se va a deshacer del cuerpo de su padre fallecido. No, aparentemente lo que está diciendo es, mi papá todavía es anciano, pero todavía debo cuidarlo, debo honrarlo, porque el mandamiento dice que debo honrar a mi padre. Así que déjame que yo todavía, que él muera más adelante y cuando muera ya yo lo pueda enterrar y luego, Señor, yo te voy a seguir. Déjame ir y enterrar a mi padre, eso es lo que posiblemente significa. No es que su papá había muerto. Mi padre es anciano, yo soy el que tiene la responsabilidad, es como si estuviera diciendo. Déjame seguir cuidando de mi familia hasta el momento en que me ocupe de todos esos asuntos y entonces me daré la vuelta y te seguiré, es lo que este hombre le está diciendo. Y la respuesta de Jesús, los muertos espirituales pueden cuidar de los muertos físicamente. Deja que los muertos espirituales cuiden de los muertos físicos. Claro que Jesús enseñó que se debe honrar a los padres, pero si este hombre realmente quería seguir a Cristo, había algo mucho más grande en ese momento, más que su propia familia. La prioridad es Cristo, no la familia. La prioridad es Cristo y no tus padres. No estoy diciendo que el Señor Jesús está mandando a deshonrar a los padres, no, sino que tu fidelidad y tu lealtad hacia quién es. Es la pregunta que se te hace hoy día en esta noche también. ¿Para quién es tu fidelidad? ¿Para tus hijos? ¿Para tu pareja? ¿Para quién es tu fidelidad? ¿O es para aquel que se ha constituido como el tesoro más grande que puede existir en esta tierra? Si este hombre quería seguir a Cristo, lo que tenía que haber hecho es, Señor, te voy a seguir. A donde quieras que tú vayas, de verdad te voy a seguir. Aquí estoy, porque sé que tú eres lo más importante. Sé que tú eres el Dios poderoso, que aunque yo me vaya, tú cuidarás a mi familia. Yo pienso que tal vez el Señor le hubiera dicho, está bien, sígueme. Pero sabes, sígueme sirviendo todavía a tu familia. Pudo haber sucedido así. Pero este hombre no estaba dispuesto a hacerlo. ¿Sabes? No es que siempre el Señor te va a decir, por ejemplo, deja tu trabajo, qué sé yo, deja esa carrera. No, no creo que el Señor haga eso. No, sino que debes estar dispuesto a dejarlo. Pues no significa que siempre Él te lo va a pedir. Lo que quiere es que veas a Cristo como tu prioridad por sobre encima de todas. Y el tercer ejemplo en el versículo 61, ¿no? Prácticamente lo mismo, ¿no? Y Jesús ve en ello una trampa en los corazones de los hombres que están teniendo otras prioridades. Señor, yo te voy a seguir, pero en su corazón tienen otras prioridades. ¿Cuál es la prioridad en estos momentos en tu vida? Vamos, a ver, para terminar, hagamos ese ejercicio. Medita en tu corazón, ¿cuál es la prioridad en tu vida en estos momentos? Señor, sí, yo te voy a seguir, pero cuando se solucionen mis problemas, yo te voy a seguir más, Señor.
El versículo 52, Jesús le dice, 62, Jesús le dice, nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si tú no lo sigues de verdad, viéndole como tu mayor tesoro, tú aún no le sigues. No eres apto. ¿Qué significa? ¿Qué significa no ser apto en el reino de los cielos? Parece que es allá el enchufe. ¿Qué significa, hermanos? ¿Qué significa no ser apto en el reino de los cielos? ¿Qué significa? Condenación eterna, si se da cuenta. ¿Sí o no? Juicio final y condenación eterna. Ahora, Jesús conocía muy bien el contexto y las personas, el contexto ahí en el que está hablando. Las personas ahí sabían, estaban dados a la agricultura y ellos sabían muy bien que cuando hacían el arado, ellos tenían que mirar hacia adelante en línea recta, cogiendo el arado, ¿no? Porque si miraban atrás, se torcía la línea donde ellos estaban haciendo los surcos para luego sembrar. Y entonces el sembrío iba a estar todo desordenado y la cosecha iba a ser no iba a ser muy provechosa, iba a ser más complicada. Y Jesús está diciendo, pones tu mano en el arado y mira hacia adelante hasta el final. No se te ocurra mirar atrás. Quien lo haga no es apto para el reino de los cielos. Eso es como una perogrullada, ¿no? ¿Usted ha escuchado eso? Pero, perogrullada es, pero es una manera antigua de llamarle a los Pedros, ¿no? Y lo demás es algo, la otra parte de la palabra es como decir alguien simple. Es como decir, el juane para preparar juane de gallina, tú necesitas una gallina, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Eso es una perogrullada. O, si tú quieres cocinar tu escabeche, pues tienes que prender la cocina. Eso es obvio, ¿sí o no? Esas son cosas obvias. Y Jesús está diciendo aquí cosas obvias, es como una perogrullada. Pones la mano en el arado y tú no tienes que mirar atrás. Él está ahí, sabe muy bien que ellos entienden esto. Es obvio que no se tienen que mirar atrás. Te va a salir el surco chueco. Quien lo haga es un tonto. No es apto para el reino de los cielos. ¿Has decidido seguir a Cristo? ¿Estás mirando atrás todavía? La doble mentalidad y las distracciones no encajan en el verdadero discípulo. Seguir a Cristo cuesta. Jesús o es el número uno o no es nada en tu vida. Meditemos en eso en esta noche. ¿Es Jesús el número uno en tu vida? Porque si no lo es, no es nada. No es nada. ¿Cómo estás mirando a Cristo en estos momentos? Cuando entraste hace como a las 7, 7:15, 7:40, cuando pasaste por ahí, por la puerta, ¿cuál era tu relación con Cristo? Y ahora, en estos momentos, ¿cuál es? ¿Estás viendo que no es para ti? ¿Sabes? Si vivir para Cristo es vivir de una manera condicional, la aceptación condicional, hermanos, es un rechazo completo. Si tú todavía tienes condiciones, no, todavía debo dejar esto, no, todavía mis amigos, no, todavía el chico, la chica, no, todavía mi dinero, no, todavía mis relaciones, no, todavía esto, o sea, sí, el pastor tiene razón, la palabra de Dios tiene razón, pero todavía no, entonces déjame decirte, lo estás rechazando completamente. Si no miras a Cristo con todo tu ser, no lo estás mirando. No lo estás mirando. Y Él en esta noche te ordena. ¿Has puesto tu mano en el arado? No vaya a ser que estés mirando atrás. Eso te haría no apto. Y eso es consecuencias eternas. Pero no veas estas palabras como acusación.
sino míralos como palabras de misericordia, para que una vez más te enfoques y mires hacia adelante, puesto la cruz enfrente, y luego veas el gozo detrás del sufrimiento, así como Cristo caminó. Dios tiene derecho a tu lealtad como tu creador. Dios tiene derecho a tu lealtad como tu juez. Si usted realmente dice que sigue a Cristo, en esta noche entonces usted puede orar juntamente conmigo y decirle: Señor, aquí está mi vida, te entrego completamente todo lo que soy. Pongámonos de pie, por favor. ¿Estás mostrando que Jesús tiene la prioridad en tu vida? ¿Estás mostrándolo? ¿La gente lo está viendo? Entonces sería bueno en esta noche que usted tome una decisión. El Señor Jesús, mientras camina con sus discípulos, está buscando que ellos tomen decisiones verdaderas. ¿Usted está dispuesto a tomar la decisión hoy de seguir a Cristo hasta el final y para siempre? ¿Cuáles son las circunstancias que te están impidiendo hacerlo? Puedes dejarlo hoy mismo. Puedes quitarlo hoy mismo. Y sabes, aunque sufras, el Señor está contigo. Aunque sufras, ahora eres un hijo de Dios. Y eso es el tesoro más preciado que puedas tener. Una relación con Él, viviendo para Cristo, como Cristo, el centro de tu vida, teniéndolo como el tesoro más excelso que pueda existir. Padre Celestial, en esta noche tu palabra nos ha hablado y nos ha mostrado que seguirte, si de verdad vamos a seguirte, las cosas no se harán nada fáciles. Padre, seguramente eso causa temor, miedo en muchas personas, en muchos de nuestros amigos o hermanos aquí presentes. Pero Señor, tu palabra también nos asegura que tu Santo Espíritu, tu Consolador, aquel que nos fortalece, estará siempre con nosotros y está con nosotros hasta el final de los tiempos. Padre Celestial, guíanos para que, Señor, las decisiones que tomemos, las decisiones espirituales que tomemos, sean mirando hacia adelante sin mirar atrás. Y si, Padre Santo, alguien en esta noche ha estado coqueteando con el mundo, ha estado desviando su mirada a ti, Padre bendito, permite que una vez más tome el arado y no mire para atrás, sabiendo que tú le esperas al final del camino. Después que haya hecho todos los surcos en esta tierra, tú nos esperas al final, con brazos abiertos y llevándonos al gozo eterno. Padre, que tú seas nuestro mayor tesoro. Que decidamos todos aquí comprometernos mucho más contigo. Y para aquellos que aún no te conocen, muéstrales, Señor, que si sus vidas no vienen delante de ti, pudiera estar siendo una manifestación de tu juicio silencioso, que los deja en ese estado en el cual ellos pudieran llegar a muerte y muerte eterna. Que eso no ocurra, Padre Celestial. Que eso no ocurra. En esta noche puedan venir delante de ti arrepentidos de sus pecados, diciéndote: Señor, quiero seguirte. Tengo miedo, pero quiero seguirte. Tú eres lo más hermoso. Tú eres Salvador. Tú eres el tesoro más excelso que existe. Puedan tomarte a ti, Señor, arrepintiéndose de todos sus pecados, clamando misericordia, coger de tu mano y nunca más soltar. Te pedimos, Señor, que obres en los corazones para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cantamos, por favor.